Bien, hermanos, ya estamos presentes. Aló, ¿quiénes están? Nuestro hermano Pablo Lezameta dice que no tiene internet. Carlos García, ya estás. César Chávez, Henry Morales, Aide Pinto, Iván Melgarejo, José Luis, Julio Blas, Max, Pablo Lezameta y William. ¿Estamos? Presente, profesor. Presente, William. ¿Cómo estás, William? ¿Cuándo nos vamos a Huánuco? A ver quiénes están. Pastor, ¿me Pablo, escucha? te escucho muy bien. ¿Está bien? Sí, se te escucha. Ya, pastor. Gracias. A ver, están. Vuelvan pronto. Ya estamos aquí. Ya están todos. ¿Quién es? César Chávez, seguro haciéndome bulla. No es, ¿no? O sí, Carlos. Bien, hermanos, entonces vamos a ver un pequeño video que nos habla acerca de la importancia de leer, ¿no? El leer y la vida espiritual tienen mucha relación, ¿no? Porque las escrituras tenemos que leerlo. Entonces veíamos de que un legado de la reforma en Europa y que sirvió también para todos los países, pero especialmente en Europa, para aquellas naciones que tuvieron las puertas abiertas para la reforma, la educación fue ya el medio, la necesidad que se puso para un privilegio, ¿no? Que todo ser humano tenía que educarse, tenía que saber mínimamente leer para que así las escrituras puedan llegar a las personas, ¿no? Tener las escrituras en la mano y no saber, tener las escrituras y no saber leerlas es inútil, ¿no? No sirve para nada. Entonces, uno de los aportes de la reforma fue de que la educación se hizo gratuita universal, ¿no? Es decir, para todas las personas de cada nación tenían que leer, educarse. Bien, entonces vamos a ver este pequeño video, ¿ya? Presten atención. Un hombre que va por el desierto corre para alcanzar un carruaje. Cuando ya estaba cerca, escuchó que un hombre que viajaba allí leía un libro antiguo. Entonces le preguntó, ¿entiende usted lo que está leyendo? Y el hombre en el carruaje le responde, ¿y cómo voy a entenderlo si no hay quien me lo explique? Dicho esto, el hombre en la carroza invita al caminante a subir a su carruaje y lo sienta a su lado para que le pueda explicar su lectura. Tal vez ya te diste cuenta de que esta narración corresponde al encuentro entre Felipe y el etíope que narra el libro de los Hechos. Y 2000 años después aún seguimos luchando con poder entender lo que leemos en las Escrituras. Leer, pero sobre todo entender lo que se lee, sigue siendo uno de los enemigos invisibles del crecimiento espiritual en nuestras iglesias. Empecemos por evaluar nuestra realidad. En América Latina tenemos graves deficiencias en comprensión de lectura. Las pruebas PISA, que evalúan el desarrollo de habilidades y conocimientos de estudiantes de 15 años en 72 países del mundo,
son muestra de ello. Los resultados de la prueba de lectura del año 2018 evidenciaron que los países de nuestro continente y el Caribe se mantienen muy por debajo del desempeño de los jóvenes en otras partes del mundo. Si bien las 2 décadas de este siglo han presenciado una mejoría en los niveles de educación, aún hay mucho camino por recorrer. Lo que pasa con los jóvenes es reflejo de toda la sociedad, particularmente en un contexto de poco acceso a la educación superior. Solo 1/3 de las personas entre 18 y 24 años son escolarizadas y solo la mitad de quienes acceden a la educación superior obtienen un título. Eso es muestra de una población carente de habilidades lectoescritoras. Esta deficiencia en la comprensión trae toda clase de problemas sociales. Aquellos que tienen un analfabetismo funcional, que según la UNESCO constituye la incapacidad de hacer uso de las habilidades de lectura y escritura necesarias para desempeñarse óptimamente dentro de una comunidad, tienen mucha más posibilidad de permanecer en la pobreza y estancarse en su crecimiento económico. Según un estudio realizado por la UNESCO, aquellos que no poseen un buen desempeño en estas habilidades pueden llegar a tener hasta un ingreso 40% menor al de una persona competente en lectoescritura. El elemento más crítico de esta situación es su tendencia a perpetuarse. Según la OECD, algunos de nuestros países tomarán entre 2 y 3 décadas en alcanzar un desempeño similar al de países más desarrollados. El sistema educativo del continente tomará muchos años en sufrir las reformas que se requieren para que nuestros jóvenes logren tener las habilidades de lenguaje necesarias para poder aportar a un progreso significativo en sus comunidades. En otras palabras, todavía hay varias generaciones que se saldrán del sistema educativo sin ser capaces de entender un texto más allá de su significado literal. Ahora, ¿qué tiene que ver la lectura con nuestra fe? ¿Por qué hacemos un video sobre este tema? Vamos a tratar de abordarlo de la mejor forma posible. A excepción del reducido grupo de habitantes de las grandes ciudades latinoamericanas con educación superior en las regiones más privilegiadas de nuestros países, Latinoamérica tiene una población con deficiencias en lectoescritura que constituye la membresía de muchas congregaciones locales de nuestra región. Los problemas de un sistema educativo tradicional y carente de inversión en material humano y académico llegan hasta las sillas de las iglesias. La gente que escucha la palabra de Dios domingo a domingo, en muchos casos no sabe leer, y en los peores casos eso incluye a los pastores y líderes. Eso es bastante grave cuando reflexionamos en que la base absoluta de nuestra fe se halla en un texto escrito y la forma de crecimiento espiritual básica diseñada por Dios para su pueblo es dar y recibir predicaciones que no son otra cosa que discursos que regularmente son lógicos y argumentativos. A eso podemos añadir que la Iglesia ha hallado, con cierta razón, una poderosa herramienta de testificación en los medios digitales. Hoy, una gran cantidad de artículos, conferencias, videos y demás recursos digitales para los cuales es necesaria una educación sólida en lectoescritura constituyen el esfuerzo principal de muchos ministerios. Pablo dice en 2 de Timoteo 3, 16 al 17 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. A través de la lectura, la predicación y el análisis de la palabra de Dios en recursos como libros y artículos, es que el creyente puede llegar a ser piadoso. Puesto de forma negativa, alguien con dificultades de comprensión tendrá también limitaciones para crecer en la piedad, por cuanto no puede recibir plenamente el contenido de la Escritura. Ahora, esto no significa que es por medio de nuestras grandiosas habilidades de lectura que venimos a comprender el Evangelio. Ese mensaje sencillo de la muerte y resurrección de Cristo viene a nuestro corazón por la obra del Espíritu Santo y hasta un niño pequeño puede entenderlo y creerlo de corazón. Muy lejos de tal cosa, nuestro punto es que el Evangelio es también infinitamente profundo.
¿De qué se trata la Biblia sino de entender la muerte y la resurrección de Cristo desde un sinfín de ángulos, perspectivas y énfasis desde Génesis a Apocalipsis? Y para comprender esto con mayor amplitud, necesitamos crecer en nuestra comprensión de lectura. Sabemos que hay quienes no pueden comprender un texto con claridad por alguna condición mental particular. Y para ellos trabajamos con amor para que aprendan la faceta más sencilla del Evangelio. Sin embargo, eso no excusa a quienes sí pueden crecer en sus habilidades de lectura. Así como nos enseñó Jesús en la parábola de los talentos, cada cosa que hemos recibido debe ser invertida al máximo para dar fruto espiritual en Cristo. Otros dirán que los antiguos se las arreglaron para la piedad sin necesidad de educación, frente a lo cual vale la pena preguntarse, ¿qué fue lo que hizo Esdras con el pueblo al enseñarle el significado de la escritura por medio de muchos levitas? ¿No siguieron el mismo ejemplo los reformadores cuando llevaron la iglesia a leer y analizar la Biblia en su propio idioma? La historia de la iglesia nos cuenta que tenemos que enseñarle a leer al pueblo de Dios y sobre todo ayudar con amor a aquellas iglesias y comunidades que por sus condiciones socioeconómicas carecen de medios para ayudarse a sí mismos, como ocurrió en los tiempos de Lutero y Calvino. La gran pregunta entonces es, ¿debemos tomarnos la promoción de lectura al interior de nuestras congregaciones como algo prioritario? ¿Qué acciones precisas debemos abordar? Siendo que porcentualmente la mayoría de la gente frente al púlpito no tiene buena comprensión de lectura, ¿deberíamos comenzar a armar talleres de lectura donde la gente participe y tenga la experiencia de analizar el texto por ellos mismos? ¿Deberíamos llevar el ejercicio hasta la retroalimentación seria que ayude al crecimiento de las personas? La respuesta a las preguntas anteriores puede desembocar en un sencillo sí. Si esta entonces es una prioridad en nuestras iglesias, deberíamos ampliar los espacios de crecimiento y probablemente dejar de limitarnos a las conferencias. Si bien somos muy edificados al escuchar a los grandes oradores de nuestro tiempo, ¿quién nos asegura que todos los que están sentados pudieron seguir el ritmo de los discursos? El pueblo de Dios también se puede reunir en talleres y prácticas de lectura y análisis, donde la experiencia personal de crecimiento sea primordial. Finalmente, tanto la teoría educativa como el sentido común nos enseñan que aprendemos haciendo. Por último, es fundamental preocuparnos profundamente por la capacitación de nuestros pastores. Pablo dice en Efesios 4, 11 y 12 que él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Sobre los maestros cae la responsabilidad de educar al pueblo de Dios. Así que ellos mismos son los primeros que deberían tener las mejores capacidades de lectoescritura. Aunque cada vez hay más conciencia sobre la importancia de una educación integral, muchos pastores no tienen más formación que la recibida en un seminario que enseña de forma tradicional, sentando a sus alumnos a escuchar conferencias de Biblia y teología por algunos años. Es fundamental que quienes capacitan a otros para el ministerio busquen enseñar a los nuevos maestros a leer críticamente toda clase de textos, tanto antiguos como modernos. Y es clave que los pastores mismos sean cada vez más autodidactas, deseando aprender sobre política, historia, sociología y 1000 ciencias más, con el propósito de cumplir mejor su ministerio. Eso, sin duda, traerá gloria al nombre del Señor a través de la edificación de la iglesia. ¿Y tú, qué piensas? ¿Qué tan importantes crees que son las habilidades de comprensión lectora en el crecimiento espiritual? ¿De qué formas crees que el contexto afecta el acercamiento, el análisis y la profundidad de nuestro estudio bíblico? ¿Cómo podríamos promover espacios en los que los creyentes puedan crecer en sus habilidades de lectura? Bien, entonces en el tiempo del siglo XVI, en el tiempo de la Iglesia Reformada, la Reforma se dio. Entonces era importante, necesario
la educación, ¿no? Entonces, para hoy también es vital poder leer, poder conocer las escrituras. Y, y acá nosotros tenemos una dificultad en América Latina porque el analfabetismo ha sido muy grande, ¿no? Aunque ha disminuido, pero sigue siendo una de las debilidades de nuestras naciones. Y pues nosotros fuimos conquistados por la iglesia, por España, ¿no? Y ellos trajeron la iglesia católica romana y por eso nos cuesta muchas cosas, ¿no? Con respecto, muchos de nosotros nos cuesta leer, nos cuesta investigar. A muchos de los creyentes también que van a la iglesia, por eso se impactan, ¿no? Cuando hay un pastor muy hábil, pero en sus casas no leen, no investigan, no leen la palabra de Dios. Y cuidado que también podría ser una debilidad nuestra, en el sentido que estamos estudiando teología, pero no estamos conociendo las escrituras o no estamos leyendo más, ¿no? Entonces, es importante no dejar de leer, es importante no dejar de, como nos propone acá el relator, de seguir educándonos, de seguirnos preparándonos y ser autodidactas, ¿no? De seguir aprendiendo mucho más. Entonces, ahora, esto lo entendieron los reformadores, ¿no? Por eso que los países europeos en el lado educativo tienen mucha distancia. Aquellos que adoptaron, se unieron a la reforma en contraposición más bien de las iglesias de la contrarreforma o las iglesias católicas romanas, entonces de las naciones, perdón, católicas romanas, y estas naciones lo replicaron también en sus colonias, ¿no? Como es España, lo replicó en toda América Latina. Entonces, tenemos ahí una tarea de manera personal como también eclesial en nuestras congregaciones de que es importante, ¿no? Educarse más. Y esto lo vieron pues los reformadores. Yo también he visto, ¿no? Muchas veces se van a algunas comunidades. Yo recuerdo años atrás, una comunidad quechua hablante, se hizo una campaña evangelística, llegaron un montón de evangélicos, ¿no? Lo que llamamos misioneros extranjeros, hicieron la campaña evangelística con una iglesia, con un grupo de peruanos, y luego quienes quieren aceptar a Jesucristo y pasaron cualquier cantidad, casi todo el pueblo, y entonces a todos les regalaron las Biblias, ¿no? Entonces, ¿qué Biblia les regalaron? En quechua. Entonces uno dice, muy bien, ¿no? Es una Biblia en quechua porque ellos hablan en quechua. Pero nosotros sabemos de que el quechua ellos no lo leen. Ellos, no, los quechuahablantes, ¿no? Quizás ahora han cambiado, pero generalmente los quechuahablantes aprenden el quechua de manera oral, ¿no? Porque papá y mamá les enseñan. Pero cuando van a la escuela o van al colegio, ahí leen algún texto, un libro en quechua. No, todo es en castellano. Entonces, y por eso yo recuerdo que a ellos les decía, ¿estás leyendo? No, porque yo no leo, porque en quechua yo no leo, no sé cómo se escribe en quechua, o no sé cómo se lee en quechua, ¿no? Entonces, por eso hay que tener cuidado también, ¿no? Si vamos a una comunidad en el cual, digamos, vamos a regalar Biblias, pero esa comunidad no habla castellano, entonces no es correcto porque de nada sirve, ¿no? Por eso los reformadores vieron de que allá, si va a llegar las escrituras, este es un legado espiritual que vamos a dejar para todas las personas, entonces es indispensable la educación para toda la población que sea de manera obligatoria y además también gratuita, universal, ¿no? Esa es una gran contribución de la reforma y en contraposición a lo que sucedió en los países católicos romanos y por ende en sus
en sus colonias. Aparte de ello también, otro legado de la Reforma, un legado cultural de la Reforma, ese es el punto 4, una visión bíblica de la ciencia, ¿no? Nosotros vemos de que la Iglesia Católica Romana era contrario más bien al estudio de la ciencia, ¿no? Había un control que ellos ejercían y de acuerdo a lo que ellos decían, esto es bueno, era bueno, si era malo, era malo. Y si seguías desobedeciendo a ellos, entonces mueres, no eres un hereje. En cambio, la Reforma hizo toda una revolución científica, ¿no? ¿Por qué? Porque la Biblia enseña, ¿no? La visión bíblica de la ciencia es de que conozcamos digamos, la creación, miremos, investiguemos, ¿no? Entonces, hubo esa apertura de parte de la Reforma. Entonces, en la medida que la educación se hizo universal, por ende, también la ciencia, ¿no? Empezó a crecer. Esta pintura que ustedes ven es de un gran pintor reformado, Rembrandt. Y ahí encontramos, por ejemplo, que este hombre que está ahí tirado en la cama o camilla, que parece ser, ¿no? El que está ejerciendo, ¿no? Digamos, de doctor, el doctor está explicando ahí en detalle los tendones, los músculos del brazo de este hombre que está ahí postrado, ¿no? Es un muerto que está ahí, ¿ya? Entonces, esto era común, esto era parte de, digamos, de una forma de enseñanza también, ¿no? Que alguien capacitado estaba, digamos, enseñando cómo es el proceso educativo. Y entonces César Vidal acá nos muestra cualquier cantidad, muchos, ¿no? Creo que algunos cuantos, ya, por no decir bastante, algunos cuantos hombres reformados, ya, que han hecho impacto a la ciencia humana, a la ciencia universal, ¿no? Entonces, ¿y vienen de dónde? De países reformados y no de países católicos. Entonces, eso demoró mucho, tardó muchos siglos para que digamos, se sacudieran de ese control científico que la Iglesia Católica ejercía, ¿no? Entonces ya les decía, ¿no? De lo que si la Iglesia Católica, de acuerdo a sus interpretaciones, veía que esto era correcto, era correcto, si no, no. Entonces encontramos ya muchos ejemplos que él menciona, ¿no? Quizás les puedo leer algunos cuantos, ¿ya? Para poder ver como ánimo nada más de que ustedes puedan leerlo más adelante. ¿Ya? Por ejemplo, nos habla de un óptico holandés, Johan Lipselsheim, ¿ya? Él inventó, por ejemplo, el telescopio. También le sugirió a Galileo Galilei, ¿no?, los métodos eficientes que necesitaba para realizar las observaciones astronómicas. ¿Y cuál era esos, digamos, pasajes bíblicos para este tema de las observaciones astronómicas? Se basaba en el Salmo, ¿no?, que dice: cuando veo los cielos, obra de tus manos, y me pregunto qué es el hombre, ¿no es cierto? Entonces, en las escrituras vamos a encontrar que el observar a los animales, al observar el universo, el observar. Entonces, los reformadores se acercaron ya al estudio de la ciencia, el conocer, porque la ciencia tiene que ver con la observación, pues, ¿no? También, por ejemplo, en el año 1590, otro holandés, Zacharias Hansen, él inventó el microscopio. Entonces, esto ayudó, ¿no?, para que podamos ver las cosas microscópicas con mayor
amplitud. También, por ejemplo, menciona a Francis Bacon, ¿no? Él es el padre del método científico. Johannes Kepler, un luterano que revolucionó las matemáticas y la astronomía, y tuvo que ver también con el movimiento planetario, etcétera, ¿no? También tenemos a Robert Boyle, ¿no? Que él es también, mucho se conoce en química, ¿no? Sobre la ley de Boyle, o Boyle, ¿no? Él es el padre de la química moderna. Y así hay biólogos, zoólogos, también está Isaac Newton, James Bradley, Carlos Linneo, Thomas Young. Hay bastantes, ¿ya? Hombres que siendo ellos reformados, ellos contribuyeron, digamos, al conocimiento, ¿ya? De la ciencia moderna. Por eso se habla de que con la reforma, se da inicio a la modernidad, ¿no? Y eso es la antesala a la edad contemporánea, ¿no? Entonces, cosa que antes no se dio, pero que gracias a la reforma encontramos de que estos son los legados, por eso se dice, ¿no? El legado cultural de parte de la reforma. Bien, continuemos. A ver. También una visión bíblica de la supremacía de la ley y el servicio público. Según la Iglesia Católica, ¿no es cierto? ¿Quién se sometía a quién? ¿Ya? Sumisión a la ley, es decir, el rey tenía que someterse a la ley, el papa tenía que someterse a la ley, los emperadores tendrían que someterse a la ley o no. O más bien la ley es sumisa a ellos, ¿no? Y de acuerdo al pensamiento de la Edad Media, propugnada por la Iglesia Católica Romana, enseñaron de que como habían dos tipos de personas, ¿no es cierto? Los que eran superiores y los que eran inferiores, ¿ya? Entonces, los superiores, ellos no estaban sometidos a la ley, ¿no? Entonces, una ley no podía estar por encima del rey. La ley no puede estar por encima de el papa, por ejemplo, ¿no? Entonces, con la reforma dijo, no, la supremacía de la ley. La ley está por encima de todo rey, de todo papa. Imagínense, ¿no? ¿Cómo estarían las naciones si la ley estuviese sometida a la voluntad de las autoridades? No es así. Todos estamos bajo esa ley. Entonces se tiene que cumplir, se tiene que obedecer, ¿no? Entonces, por eso encontramos reyes que hicieron muchas cosas malas, autoridades religiosas también. Entonces, a ellos no se les podía, digamos, hacer juicio en base a la ley, porque ellos estaban por encima de la ley. La ley sí funcionaba para a los otros tipos de habitantes de un país, para los otro tipo de personas. Para ellos sí es la ley. Un legado cultural de la reforma es no. Todos, ¿ya? Todos, el rey, el príncipe, cualquier autoridad, aún el papa mismo, está por debajo de la ley. Mire, eso es un legado importante. Otro también, una visión bíblica, ¿ya? De la mentira y de la propiedad privada. Por ejemplo, los pecados veniales. En muchos países, ¿ya? Los países reformados, la mentira es pecado y no se le tolera a un presidente que mienta, por ejemplo, ¿no? O que robe. En cambio, en los países católicos, como
Para la Iglesia Católica, la mentira y el robo son pecados veniales. O sea, yo puedo quitarte tu propiedad. Es un pecado venial. ¿Y por qué cree de que entonces en los países de corte católico romano, ya hay el relativismo moral, ¿no es cierto? Entonces, estos, todos nuestros congresistas mentirosos, un ejemplo en el Perú, ¿no es cierto? Miente, ¿con qué facilidad? Entonces, ¿por qué? Porque eso es de trasfondo católico romano. Los pecados veniales no son tan peligrosos, no son tan malos. ¿Y de dónde sacaron eso? De la enseñanza católica romana, ¿no? En los 10 mandamientos, ahí no hay clasificación de pecados, digamos, veniales y pecados más peligrosos o más malos, ¿no? Simplemente de que pecado es pecado. Entonces, esto ha hecho un daño en los países de corte de influencia católica romana, ¿ya? ¿Por qué? Porque en todo el ámbito, aún la población misma ve el pecado como la mentira, como algo no grave. El robar algunas cositas, cosa pequeña, ¿no? El niño puede robar un lapicero, ¿no? ¡Qué barbaridad! Es un solo lapicero, nada más. Cosa sencilla, ¿no? Se ha robado 50, nada más. No. Entonces, y muchos de nosotros los cristianos todavía tenemos esa formación dentro de nuestra psiquis, está, ¿no? De tantos años de catolicismo, y por eso encontramos en el contexto aún evangélico hermanos que mienten como si nada, mentirosos, cristianos y cristianas que mienten como que no fuese pecado, ¿no? Al menos, no sé ustedes, seguramente no han tenido esa experiencia, pero yo como pastor he visto cualquier cantidad de hermanos mentirosos, ¿no? Y mienten y como que su conciencia no les remuerde. Entonces ahora imaginémonos, pues, ¿no? Si una mentira por cosas insignificantes y ahora tener poder político, tener, digamos, responsabilidades mayores. Entonces, por eso en el Congreso, en nuestro país, la mentira es, pero en los países europeos no, no. Y hay casos de presidentes que han sido sacados por mentirosos, ¿no? Porque no está permitido, la mentira, es pecado. Otro también, el servicio público y la división de poderes, ¿no? El servidor público están para servir. En el caso, por ejemplo, ¿no? En el caso nuestro encontramos que las autoridades más bien entran para servirse. Ese es el pensamiento católico romano, ¿no? Hay que aprovechar, esta es la ocasión. En cambio, en el pensamiento reformado y bíblico es de que tenemos una responsabilidad para servir a los demás. Se nos ha dado la confianza, la gran bendición de ser de ayuda, ¿no? De bendición, de servicio a otras personas. Y digamos, también hay la división de poderes, ¿no? Mientras que el catolicismo, él tenía todo el poder, acá ya se separa, ¿no? El poder civil por un lado y el poder religioso por otro lado. Y esto sirve, también las leyes sirven para frenar la maldad humana. Y así, ¿no? Podemos encontrar que en los países de corte católico romano, no se ve el servicio al público, digamos, como una responsabilidad, como una bendición, que se tiene ese poder para servir y no para valerse, no para apropiarse, ¿no? Entonces, este libro tiene un montón de, ¿cómo se llama? De información que les puede ayudar en su lectura, hermanos, ¿ya?
También la ausencia de la cultura del miedo y de la acción. ¿Ustedes se acuerdan de la Inquisición? Esta mal llamada Santa Inquisición hizo que las personas tengan miedo, terror, ¿no es cierto? Y de tal manera que las personas vivían, no era su intención de la Inquisición corregir a las personas, no, sino más bien su plan era causar miedo, terror en las personas. Y también de que haya personas que en secreto puedan, digamos, denunciar a otro. Eso es lo que se llama la delación, ¿no? Que alguien lo haga y cuántas personas inocentes han muerto y personas que han sido expropiadas todos sus bienes y aún también sus hijos pasaban vejaciones, ¿no? O ya sentencias que no podían tener ciertos cargos, tus hijos, toda tu descendencia, ¿no? Entonces, caer bajo esta acusación de la Santa Inquisición era una cultura de miedo. Pero cuando viene la reforma, desaparece eso y entonces va a formar una cultura distinta, ¿no? Ya libre de esa cultura del terror, de esa cultura de que alguien esté acusándote en secreto, ¿no? Buscando, a ver, y había gente inocente que han muerto, ¿no? Porque habían estos, digamos, inquisidores querían denunciar a alguien, utilizaban a otra persona y entonces tenías que obedecerle, porque si no, tú eras acusado de hereje y que no debes leer tales libros, ¿no? Entonces, todo esto producía una cultura de miedo, de terror, eh, que la gente después se vivían no tranquila, ¿no? No había paz. Pero cuando entra la reforma, esto se corta, ¿no? Se deja de lado. A ver, vamos para terminar también una visión bíblica de la beneficencia. ¿Qué enseña la Biblia? ¿No? Y esto es pertinente también para hoy en día, ¿no? Por ejemplo, cuando hay personas necesitadas, según este proverbio chino, ¿no es cierto? Que hay que enseñarles a pescar, no a darles alimentándoles. Y esto es lo que tiene que ver. La reforma, sí, hay que ayudar al necesitado, al huérfano. Especialmente hay que, ellos ayudaban a aquellas familias, a aquellas personas que venían huyendo de un país católico, que estaban persiguiendo por su fe. Entonces llegaban a aquellos lugares, aquellos países eh, reformados o evangélicos o protestantes, ¿no? Llamados así. Entonces ellos le cobijaban, le daban alimento, ¿no? Lo sostenían. Entonces, pero para no llegar al otro punto de que de la dependencia, ¿no? A vivir zánganamente, como zánganos ahí, ¿no? Ociosos sin hacer nada. Entonces, Martín Lutero, como también Juan Calvino y los reformadores, enseñaron de que ellos se tienen que capacitar. Los capacitaban para que ellos mismos puedan generar sus alimentos, una forma de trabajo, no de que tenían que estar dependientes, ¿no? Toda la vida. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado en la asistencia social, ¿no? Hacia niños o grandes. Toda la vida no van a estar ellos extendiendo su mano como pobres que no saben, ¿no? Entonces, eso no es correcto. La Biblia enseña, ese es también legado cultural de la Reforma, ¿ya? ¿Cuál es la visión bíblica de cómo ayudar a las personas necesitadas? ¿No? Hay que enseñarles a pescar, ¿no? Por eso dice la palabra de Dios, el que no trabaja, que no coma. Entonces hay que darle elementos para que estas personas puedan valerse por sí mismos, no sean dependientes, ¿no? Extendiendo su mano y nada más. Eso no es correcto,
¿no? ¿Cuánto daño también ha hecho esto en nuestros países católicos romanos? Por eso siempre los han visto, y eso sucede también en los evangélicos, esa mentalidad de pobreza, ¿no? Hay hermanos que tienen buenas zapatillas, hay hermanos que tienen buen dinero, pero siempre dicen, no tengo plata, no tengo plata, no tengo plata, no tengo, no tengo, ¿no? Siempre están viendo de que no tienen. ¿Por qué? Porque quieren aprovecharse del otro que va a dar, va a ayudar, ¿no? Ahora, en esta Navidad todos son pobres, todos los niños son pobres, ¿no? Todos los niños son pobres, pero niños con buenos polos, con buenas zapatillas, con buenos celulares, y entonces siguen con esa mentalidad, soy pobre, ¿no? Dame a mí mi regalo, mi juguete, dice, ¿no? Lo mismo sucede en nuestras serranías, ¿no? Igualito, es una cadena que está. ¿Pero por qué, hermano? No nos olvidemos, el catolicismo ha ejercido su poder dentro de nuestra mentalidad, ¿no? Siempre queremos extender nuestra mano, queremos aprovecharnos, ¿no? Cuando hay otros que realmente pueden necesitar, ¿no? ¿Cuánta gente en los clubes de madres, en los comedores, ¿no es cierto? Supuestamente son pobres, ¿no? Que el gobierno tiene que darnos y darnos y darnos. Entonces, que hay gente necesitada realmente, sí lo hay, pero hay que enseñarles que no sean dependientes, ¿no? Que no estén solamente estirando su mano y siempre es decir, soy pobre, ¿no? Y también podemos mirar la visión bíblica de la mujer. En el caso del catolicismo, dejó relegada a las mujeres no eran importantes, ¿no? La Biblia no, la Biblia menciona muchas mujeres, el apóstol Pablo menciona muchas colaboradoras, ¿no? Que han estado sirviendo al lado de ella, de él, perdón. En el caso de las mujeres, no. Según la Iglesia Católica, en la Edad Media estaban relegadas a no ser que fuesen reinas o princesas, nada más, ¿no? Pero además mujeres podían ser importantes si eran religiosas, pero un castigo había para ellas, no ejercer su sexualidad. Entonces, mujer, ¿qué podía servir? Si no eras, digamos, de sangre real o de la nobleza, entonces, mujer, la única cosa que te quedaba es ser monja, ¿no? Ir allá y para que más o menos seas una mujer, digamos, digna. Eso no sucedió con la reforma. La reforma, al dar educación, dio educación a todos, hombre y mujer. La Biblia era para todos, no solamente para varones. Entonces, la educación fue para todos de manera universal. La mujer llega a ser un elemento importante. Y es por eso que también van a haber mujeres reformadas que van a participar aun cuando sus maridos, se cuenta que muchos maridos, muchos pastores fueron muertos o fueron, llevados presos, por ejemplo. ¿Qué pasó? ¿Quién estaba a cargo de estas obras, de aquellas iglesias que quedaron sin pastor? Las esposas predicando, enseñando, guiando, mirando a sus familias. ¿Por qué? Porque bíblicamente, y la reforma lo enseñaba, las mujeres que cuidaban bien a sus hijos, que cuidaban bien su hogar, atendían bien el hogar, eso era un trabajo digno, así como un gran predicador, así como alguien enseña, así que hace una obra religiosa, es del mismo nivel. No había de que inferior, superior. ¿De dónde viene eso inferior, superior? De la Iglesia Católica Romana, no del pensamiento reformado, ¿no? Entonces, hoy muchas mujeres están abandonando los hogares por esa mentalidad, ¿no? De querer, porque piensan que el hogar, ¿no? Eso es una cosa inferior. Y eso no es así. Vamos a mirar algunas mujeres recordemos algunas mujeres que participaron de la reforma también. Digan amén si están presentes y vivos, hermanos. Amén. Amén. A ver, solamente uno, los demás están dormidos. Amén.
Recibe. Cuando leemos sobre la reforma, Bueno, ya que hay solo uno que está despierto, entonces para ese uno va este video, ¿ya? A ver, lo prendo el audio para que lo escuchen la voz de sobre mi la Reforma protestante, personajes como Martín Lutero, Juan Calvino, Philip Melanchthon, Ulrico Zwinglio, Guillermo Farel, John Knox, entre otros, son considerados como los hombres de la Reforma. Sin embargo, las mujeres también llegaron a participar en el movimiento de la Reforma protestante. Si es así, ¿quiénes son las más célebres y de qué manera aportaron a este gran movimiento? Antes de empezar, cabe señalar que en el siglo XVI el protagonismo de la mujer, aunque fue escaso, fue significativo. Existieron mujeres que se oponían ante las costumbres de su época, desempeñando un papel relevante en el escenario político y religioso de su tiempo. De hecho, jóvenes y adultas mayores como burguesas y campesinas estaban a favor de la Reforma protestante. Entre ellas queremos considerar a Argula de Grumbach, Catarina von Bora, Idelete de Bure y Margarita de Navarra. En este video haremos una breve reseña de la vida y aportes de estas mujeres. Argula de Grumbach. Después de conmocionar al mundo con la publicación de las 95 tesis, Lutero fue llamado a comparecer a la Dieta de Worms, en la cual defendería enérgicamente su posición. Es en este contexto donde destaca Argula de Grumbach. Ella fue la primera mujer que se atrevió a hacer una defensa de Lutero. Incluso en 1523 escribió al cuerpo académico de la Universidad de Ingolstadt para defender a un joven de 18 años que fue arrestado por ser luterano. Argula llegó a desafiar a sus autoridades eclesiásticas y civiles, promoviendo la lectura de libros contrarios al romanismo. Uno de sus escritos más famosos señala lo siguiente: Buscáis destruir todas las obras de Lutero. En ese caso, tendrías que destruir el Nuevo Testamento que él ha traducido. En los escritos en alemán de Lutero y Melanchthon, no he encontrado nada herético. Incluso si Lutero se retractase, lo que ha dicho seguiría siendo la palabra de Dios. Tenéis la llave del conocimiento y cerráis el reino de los cielos, pero estáis derrotados. Pero quizá uno de los momentos más memorables de esta gran mujer es cuando instó a Lutero a dar testimonio de la verdad contrayendo matrimonio. Al principio Lutero respondió que casarse no entraba en sus planes porque diariamente esperaba su muerte, pues lo consideraban como un hereje. Sin embargo, el reformador se casó 2 años más tarde. Argula visitó a los Lutero. Durante sus visitas, ella solía conversar con Catarina, la esposa de Lutero, a quien le transmitía consejos sobre el manejo del hogar. Durante los 40 años siguientes, Argula se abstuvo de actividades públicas. Su marido murió poco después de una visita a Lutero en 1530, así que ella tuvo que ocuparse de la administración de sus tierras y del cuidado de sus 4 hijos. Por su importante influencia, Lutero solía recordarla diciendo: Me regocijo de ver cómo una hija del pecado de Adán se ha convertido en una buena hija de Dios. Catarina von Bora. Aunque Catarina nació en un hogar pobre, a los 6 años fue enviada a una escuela conventual y luego a un convento, donde realizaría votos de pobreza, obediencia y castidad. A los 24 años de edad y con firmes convicciones protestantes, se escaparía de dicho convento junto con otras monjas en barriles, siendo al final recibidas por Martín Lutero. A los 2 años del encuentro, Catarina se llegaría a casar con Lutero, quien cariñosamente la llamaba Frau Kate, es decir, señora Katy.
En su matrimonio, Catarina tuvo que cuidar al reformador, quien a menudo enfermaba de gota, insomnio, catarro, hemorroides, estreñimiento, mareos y varias afecciones más. Lutero dijo una vez: Mi Katy está en todas las cosas tan complaciente y agradable para conmigo, que no cambiaría mi pobreza por las riquezas de Craso. De hecho, cuando Lucas Cranach hizo un retrato de Catarina, Lutero mostró el contentamiento al mirar la pintura diciendo: Me ha tocado un felicísimo matrimonio por la gracia de Dios. Tengo una mujer fiel, según las palabras de Salomón. El corazón de su marido está en ella confiado. Ella no me traiciona. Ah, Señor Dios mío, el matrimonio no es una cosa puramente material y física, sino que es un don de Dios, una vida dulcísima. Por otro lado, Catarina también se encargaría de gestionar los recursos del monasterio, ya que en ese lugar se recibían a monjes y monjas que habían renunciado al romanismo. Asimismo, ella administraba los requerimientos económicos del establecimiento y sus anexos, como la huerta y la laguna proveedora de pescado. Debido a su papel, se considera a Catarina como una de las mujeres más importantes de la Reforma, pues ayudó a redefinir la vida matrimonial y familiar del clero. Idelete de Bure. En 1538, Calvino marchó al exilio desde Ginebra y fijó su residencia en la ciudad de Estrasburgo. Durante este periodo, pastoreó una congregación de refugiados franceses, entre los cuales estaba John Stordeur y su esposa Idelete de Bure. El matrimonio Stordeur estaba fascinado con los sermones de Calvino y concordaban con sus doctrinas. De hecho, Calvino se hizo amigo de la pareja y a menudo los visitaba en su casa. Sin embargo, la peste asoló la ciudad, llevándose la vida de John Stordeur y dejando a Idelete viuda con 2 niños. Al transcurrir el tiempo, Juan Calvino e Idelete de Bure se casarían en agosto de 1540. En la correspondencia de Calvino hay muy poca información sobre su matrimonio y sobre Idelete, aunque debió ser una mujer notable y de gran ayuda para el reformador, pues él solía llamarla una mujer de raras cualidades y la fiel ayudante de mi ministerio. Es más, Teodoro de Beza también la describe como una dama sobria y honorable. No obstante, la vida de Idelete de Bure no fue nada fácil. Las constantes epidemias, la falta de cuidado médico y las continuas revueltas civiles y políticas eran causa de inquietud y temor. Inclusive experimentó una inquietante tristeza con la muerte consecutiva de sus 3 hijos, siendo el último de ellos la pérdida que jamás superó. Pero Calvino nunca se separó de su esposa, aun cuando ella estaba en cama por tuberculosis, enfermedad que le quitaría la vida a la edad de 40 años. Las últimas palabras de Idelete fueron: Oh resurrección gloriosa, oh Dios de Abraham y de todos nuestros padres, en ti tan confiados los fieles durante tantos siglos pasados, y ninguno de ellos confió en ti en vano. Yo también esperaré. Ante esto, Calvino buscaría las fuerzas para no ser vencido por la pena y así seguir cumpliendo con sus deberes. Pierre Viret, amigo del reformador, dijo que en ese tiempo Calvino tenía un corazón tan roto y lacerado. Respecto al impacto que dejó Idelete en su vida y en su ministerio, Calvino dijo: He sido privado de la mejor compañía de mi vida, de una que si hubiera estado así dispuesto, habría compartido con gusto no solo mi pobreza, sino también mi muerte. Durante su vida ella fue la fiel ayudante de mi ministerio. Nunca experimenté por su parte la más mínima pena. Nunca me creó ningún problema y procuraba no preocuparme durante todo el curso de su enfermedad, y estaba más ansiosa por sus hijos que por ella misma. Quizá esta es la razón por la que Calvino decidió nunca volver a casarse. Margarita de Navarra. A pesar de que era la reina de Navarra, se le dio el título de primera ministra de los pobres. Fue también una escritora creativa, en una época donde reinaba la inmoralidad, cuando la corte francesa se deleitaba con la lectura de los cuentos del Decamerón. Ella escribió el Heptamerón, donde denunció a los clérigos inmorales.
Su objetivo con aquella obra era introducir la moralidad, es decir, el modelo bíblico para un público que no leía la Biblia. Además de ser una poeta humanista reconocida, Margarita fue una persona de convicciones protestantes. De hecho, refugió a protestantes perseguidos, solicitando y consiguiendo de su hermano Francisco I, rey de Francia, el perdón y la cancelación de muchos procesos, incluyendo los del propio Juan Calvino. Es más, no cabe duda de que Margarita era una reformadora que luchó por la causa protestante, ya que desempeñó un papel activo en los esfuerzos del Círculo Evangélico de Meaux, promoviendo el estudio y la publicación de las Escrituras en francés. Debido a su creencia de que la salvación podía ser recibida gracias a la sinceridad de la fe individual y del arrepentimiento sincero de los pecados, y no mediante oraciones rutinarias, peregrinaciones, buenas obras o ritos religiosos, Margarita fue rechazada por la Universidad de París y por el Tribunal de Justicia, los cuales condenaron su proselitismo considerándolo peligroso para la estabilidad de la corona. Sin embargo, eso no fue un obstáculo para que esta reina, que siempre buscó crear en su reino un ambiente propicio para la reforma. En su reino de Navarra, la cena se distribuía en sus dos partes. Los sacerdotes podían casarse y llevaban ropa de calle. Además, el idioma para el culto no era el latín, sino el del pueblo. Cuando murió, el tributo más importante que se le ofreció a Margarita de Navarra fueron las lágrimas derramadas de su pueblo alrededor de su tumba. Para terminar, es necesario recordar que, aun cuando nunca podamos saber todos los nombres, ocupaciones, nacionalidades y circunstancias personales de aquellas cientos o miles de mujeres que aportaron significativamente al movimiento de la Reforma Protestante, no hay duda que el Señor las habrá recibido y reconocido como buenas siervas que fueron fieles en donde Él las colocó. Como alguien sabiamente dijo, nuestro pueblo no solo tiene padres, también tiene madres. La historia de la Reforma Protestante también tiene rostro y nombre de mujer. ¿Y tú qué piensas? ¿De qué manera la realidad de que las mujeres también aportaron significativamente a la Reforma Protestante cambia tu visión sobre la historia del protestantismo? ¿Por qué el cristianismo contemporáneo debería hacer énfasis en la vida y contribuciones de aquellas mujeres de la Reforma? ¿De qué forma la vida y aportes de estas mujeres reformadoras edifica y confronta tu vida cristiana? Déjanos tu opinión en los comentarios, pero también suscríbete y activa la campanita para ver más videos como este. Muy bien, hermanos, entonces, porque bien, entonces, no solamente varones fueron los que dieron vida a la reforma, sino también hubieron mujeres. Y por último, también una visión del arte, una nueva visión de las artes plásticas, de la música, ¿ya? Entonces, vamos a ver rapidísimo, hermanos, ¿ya? Si ustedes hacen un análisis, por ejemplo, cómo era la música católica romana y cómo era en la Reforma, la literatura también fue influenciado, digamos, en las artes plásticas también, un grande, como les digo, es Rembrandt, ¿no? Ahí ese dibujo que tenemos, y hay muchos más, ¿no? Pinturas de él. Y rápidamente miremos sobre Martín Lutero y Sebastián Bach, ¿ya? Este es Martín Lutero, el reformador, además músico. Y Johann Sebastian Bach, quizá el compositor de música clásica más influyente de la historia. Pero, ¿cómo están conectados? ¿Y por qué muchos piensan que esa conexión cambió la música para siempre? Empecemos por responder a la pregunta más básica. ¿Cuál era la opinión de Lutero acerca de la música?
Es común ver a Lutero en pinturas, dibujos y grabados interpretando algún instrumento musical o cantando. Así que no es un secreto que a Lutero le encantaba la música, y podríamos considerarlo un músico. Lutero creía que el canto, la armonía y la melodía eran el mayor don de Dios que a menudo me ha inducido e inspirado a predicar. En su opinión, Dios dio la música a la humanidad como una forma de impresionar a los hombres y mujeres con la gloria de los dones divinos. Como consecuencia del alto concepto que tenía Lutero de la música, su ministerio evangélico y la música estuvieron conectados. ¿Cómo lo hizo? En 1542, Lutero escribió un prefacio a una colección de himnos. En él, explicaba qué era lo importante de cantar las verdades de las Escrituras. Hemos puesto esta música sobre la viva y santa palabra de Dios, para cantarla, alabarla y honrarla. Queremos que el bello arte de la música se utilice adecuadamente para servir a su querido Creador y a sus cristianos. Así se le alaba y honra, y se nos hace mejores y más fuertes en la fe cuando su santa palabra se imprime en nuestros corazones con la dulce música. Unos años antes de su muerte, Lutero escribió otro prefacio, esta vez para un importante himnario publicado en Leipzig. Según Lutero, la gran ocasión para cantar es la obra de Cristo al justificar a los pecadores culpables. Porque Dios ha alegrado nuestros corazones y nuestras mentes por medio de su querido Hijo, a quien dio por nosotros para redimirnos del pecado, de la muerte y del diablo. El que cree sinceramente en esto no puede estar quieto. El alto concepto que tenía Lutero del canto y el ritmo como una herramienta y medio dado por Dios a la Iglesia, lo llevó a introducir cambios que distinguieron a la Iglesia protestante del catolicismo. ¿Cuáles fueron esos cambios? Cuando Lutero ajustó la misa católica para las iglesias reformadas, los nuevos servicios estaban repletos de música. Corales, cantos, composiciones litúrgicas, himnos cotidianos y mucho más. Todo debía cantarse como respuesta del creyente a la gracia de Dios. En contra de la tradición, Lutero insistió en que todo el pueblo de Dios cantara, no solo los sacerdotes y los coros. Pero más interesante aún era la gran preocupación de Lutero por lo que podría llamarse el sacerdocio musical de todos los creyentes. Como la gracia de Dios en Cristo era para todos, todos debían cantar. Dado que Cristo hizo de su pueblo un sacerdocio real ante Dios, las voces de todos los cristianos deberían elevarse en el canto. Pero la iglesia en Alemania no era la única que se estaba reformando. Entonces, ¿qué pensaban otros reformadores sobre el canto y la música en la iglesia? Otros teólogos protestantes contemporáneos a Lutero, como Ulrico Zwinglio y Juan Calvino, valoraban la música y compartían la convicción de Lutero de que una reforma bíblica requería una reforma del culto. Pero estos reformadores definieron la reforma bíblica del culto como el mayor apego posible a las directrices específicas de las Escrituras. Así, dado que la Biblia no decía nada puntual sobre la música polifónica, es decir, el canto de múltiples líneas de melodías y textos, el uso del órgano o la composición libre de nuevos himnos, sus iglesias solo utilizaron materiales bíblicos, que normalmente eran salmos parafraseados. Por otro lado, el especial enfoque de Lutero como reformador de la música de la iglesia causó un efecto directo sobre la liturgia luterana. ¿Cómo se veía esto? Lutero defendió la polifonía y la complejidad compositiva en la música de la iglesia. Para él, la música era un don de Dios que debía utilizarse para alabarle y glorificarle. Como consecuencia, Lutero pensaba que era bíblico utilizar cualquier forma de expresión que honrara a Dios para exaltarle, siempre y cuando esa alabanza no violara la verdad bíblica. La música de la iglesia luterana, como resultado, creó casi inmediatamente una rica cultura de directores de coro, coristas, organistas, compositores e intérpretes. Entonces, ¿cuál fue el aporte de Lutero a la música protestante y qué tan bíblicas fueron sus composiciones? Cuando se encendió la Reforma, casi inmediatamente, Lutero comenzó a trabajar en muchas tareas de reforma de la iglesia, incluyendo himnos que él mismo escribió.
Las obras comunes de Lutero sobre música contienen 37 himnos. No son vuelos poéticos de fantasía, sino vehículos cuidadosamente construidos para la enseñanza del Evangelio. Por ejemplo, su himno más famoso, Castillo fuerte es nuestro Dios, es una paráfrasis del Salmo 46. Es famosa la idea de que Lutero adaptó mucho del ambiente musical de entonces y lo usó en la iglesia. ¿Qué tan cierto era esto? Lutero modificó a veces los textos medievales para sus himnos, al igual que sus melodías usaron a menudo la música existente, aunque probablemente no como se repite con frecuencia las canciones de las tabernas. A menudo escribía himnos para acompañar a las estaciones del año eclesiástico, como por ejemplo para Navidad, Pentecostés o el Domingo de la Santísima Trinidad, como afirmó Mark Arnold, el historiador de la Iglesia. Con Lutero comenzó la amplia, profunda y extraordinariamente significativa tradición de la himnología congregacional, que sigue siendo uno de los grandes regalos de la Reforma a la Iglesia mundial. Ahora sí, ¿qué conexión hay entre Lutero y Bach? Una característica de los himnos de Lutero los convirtieron en un importante punto de partida para lo que Bach culminaría más tarde. Esta característica era la hábil adaptación de los textos a las melodías, que en su caso se basaban principalmente en estilos eclesiásticos antiguos. Bach escribiría con un repertorio más completo de escalas mayores y menores, pero al igual que Lutero, también utilizó hábilmente las convenciones musicales para reflejar el significado de los textos. No sobra decir que Johann Sebastian Bach era luterano de nacimiento, luterano por convicción personal y luterano en su práctica musical. Antes de ocupar su puesto de cantor en Leipzig, se sometió a 2 exámenes teológicos, que superó respaldando la fórmula de la concordia. El inventario de los libros de Bach, realizado tras su muerte, incluía 2 conjuntos de obras de Lutero, junto con varias obras importantes de teólogos luteranos. Bach se situó de lleno en la tradición luterana, no solo al seguir la esencia de la teología de Lutero, sino también al construir activamente sobre lo que Lutero había logrado como escritor de himnos y promotor de la música eclesiástica. Lo que Bach cosechó fue una semilla plantada por el propio Lutero. La importancia de Lutero para la tradición musical que culminó con Bach se debe a 3 cosas: su teología de la música, su práctica musical y su propia actividad como escritor de himnos. Bach fue el exponente más poderoso de su época de la teología y la práctica de Martín Lutero. De hecho, el historiador Jaroslav Pelikan ha afirmado que Bach podría considerarse uno de los principales expositores de la teología de Lutero en cualquier época. Para Bach, la estrella principal, musical, eclesiástica, teológica, temperamental y profesional, era la comprensión de Lutero sobre Cristo y su obra, como se resume en la biografía de Martin Geck. Que Dios solo se puede encontrar a través del sufrimiento y la cruz de Jesucristo y sus seguidores es una idea que proviene de Lutero y que Bach transmitió de muchas maneras diferentes en los textos de sus cantatas y pasiones, pero sobre todo en su propia música. Finalmente, ¿de qué formas Lutero y Bach se parecen en cuanto a su legado musical? Quizás lo más valioso de la relación entre Lutero y Bach sea la forma en que ambos cambiaron la música, no solo dentro de la iglesia, sino también fuera de ella. Ambos fueron compositores innovadores, profundos y expresivos que fusionaron estilos musicales y apreciaron la riqueza y complejidad del arte musical. También fueron capaces de traspasar los límites artísticos de sus respectivas épocas, dando nuevas estructuras y formas a sus composiciones, elevando así el estándar musical. La música de la Iglesia y la música universal nunca serían las mismas después de estos 2 hombres. Ambos partieron de sus profundas convicciones en el Evangelio para transmitir esa intensidad emocional única que podemos percibir en su música. En toda ella podemos sentir el peso de los textos bíblicos y la aguda comprensión que poseían de la teología.
Un claro ejemplo de lo intenso y rico que puede ser el arte cuando parte de un claro entendimiento de las riquezas que Dios nos ha dado en Cristo. Audio está apagado, Pastor Luis. Bien, hermanos, gracias. Una cosa final antes de terminar es de que hoy día tenían que haberme presentado todos su tarea que les dejé desde el inicio, ¿verdad? Entonces, nuevamente les digo, hermanos, les recomiendo de que lean este libro, lo consigan, este libro, ¿ya? Y van a ver con más detalle acerca de cuál fue el legado de la Reforma, ¿ya? No solamente espiritual, sino también cultural, que fue de bendición para los países europeos que abrazaron la Reforma, en contraposición de aquellas naciones que abrazaron el catolicismo, les trajo pobreza, desorden, y toda clase incorrecta, ¿no? De vida. Bien, en todo caso, hermanos, solamente hay 2 personas que me han enviado. Esta es tarea de nuestro hermano Carlos, ¿verdad? Y luego nuestro hermano Pastor Julio Blas también le he José Luis. enviado. ¿Recién, seguro? ¿O cuándo? No, ese rato ya, más de media hora. Ah, ya recién, por eso hoy día, ¿no? Bien, gracias. Pero la tarea era que tenían que darme un informe de a quienes pusieron, digamos, si eran jóvenes o adolescentes o niños, hombres o mujeres, bien. La idea era la reacción de estos, ¿no? De estos, digamos, hermanos a quien ustedes dieron la exposición, cómo reaccionaron, conocían ya a este personaje o no, les hicieron preguntas, les pareció una cosa novedosa, qué sé yo, ¿no? Eso, y que aprendían ustedes de ese personaje, que era útil de manera personal para nosotros, ¿no? En este caso, para ustedes. Bien, en todo caso, hay 2 personas que me han enviado, todavía falta, ¿ya? Nuestro hermano Carlos me falta dar su informe, ¿no? A quiénes, cuándo fue, qué preguntas le hicieron, qué observaciones hubo, etcétera, ¿no? Y también nuestro hermano José Luis y ahora nuestro hermano Julio que dice que me ha enviado. Entonces ya lo veré más adelante. Yo también le envío, pastor. Como Max, mañana es ya es, digamos, el último día, ya no hay más. ¿Ya? Porque el 14, que es el día jueves, es la clausura. Y entonces yo tengo que ya entregar las notas, hermanos. Así que tendrán que amanecerse, no sé qué harán, pero y mañana es el último día. Y hermanos, que el Señor les bendiga. Buenas noches. Por favor. Un abrazo. Pastor Luis, yo le envié. También, allá, entonces voy a revisar ahorita ya Y yo también, gracias. pastor. Ya, hermana, gracias. Entonces, bendiciones. Ya, gracias por estar en todas estas reuniones. Ya nos veremos, Dios mediante, en otra ocasión. Chao. Ah, profe, nos vemos. Ya se acabó.